El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. Pero aunado a eso también estamos exponiendo el pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, cómo piensan los demonios, sus súbditos, porque en el texto sagrado está plasmado toda esa información. Y también estamos exponiendo el pensamiento de los hombres, cómo ellos pensaron y en sus pensamientos actuaron y se equivocaron. Se salieron y se desfasaron del propósito de la voluntad de Dios. Muchos perdieron la vida por eso. El texto sagrado nos presenta, y en él está escrito el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas, Satanás, de los demonios y sus súbditos, y el pensamiento de los hombres. Ese es el trabajo del Maestro Briceño. Lo he entendido, que los 5 ministerios son para perfeccionar a los santos. Y no hay una forma de perfeccionar, sino es conociendo las verdades que están plasmadas en el texto sagrado. Así. Y eso viene como producto de estudiar, de indagar, de escudriñar, de dedicarle tiempo, no de ser lectores de la Biblia, ni estar buscando en Google un mensaje enlatado, sino estudiar, indagar, escudriñar, porque el Espíritu Santo tiene una responsabilidad con nosotros de iluminarnos, darnos a conocer, para decirlo de otra forma, lo que está plasmado en el texto sagrado, en revelación, y que se plasmó por inspiración. Pues eso hace el maestro, estudiar, indagar, escudriñar. Este es nuestro estudio número 23 y último acerca de lo que es la fe inconmovible. Compártalo con todo el que usted pueda, las veces que usted quiera, súbalo a su canal de YouTube, haga lo que usted quiera. Este mensaje no es mío, esto lo recibí yo del Eterno para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. En nuestro tópico pasado, en el número 22, hablamos de la fe que es un eterno presente. Eso nosotros lo demostramos. Hablamos acerca, otro tópico que tocamos fue la diferencia entre la fe y la esperanza. ¿Okay? Y ahora nos toca hablar los últimos tópicos, que entre ellos tenemos la fe y la constancia. Una de las cosas que nosotros debemos conocer es que debemos ser personas continuas, constantes y perseverantes en el ejercicio de la fe, las 24 horas al día. O sea que para que la fe funcione, porque esto no es unas simples palabras mágicas, ni la fe es un objeto que lo voy a tomar en un momento que lo necesite, en forma circunstancial. Eso no funciona así. Nosotros debemos hacer de la fe un estilo de vida. De no ser así, esto no va a funcionar nunca. Solo la eternidad nos va a revelar a nosotros el montón de personas que utilizaron la fe, usaron la fe, tomaron la fe como un objeto en momentos tan duros y difíciles de la vida y no les funcionó y perdieron la vida. Y muchos se preguntaron, ¿y por qué se murió si él creyó? No, él creyó en el momento,
pero toda su vida estuvo confesando lo negativo, viviendo una vida de dudas, de temores, de ansiedades, de preocupaciones, entre muchas cosas. Por eso es que se conoce de hermanos que viven en formas negativas en sus confesiones y en sus acciones. Andan por los sentidos, son carnales, sensuales, almáticos, andan por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten. Le creen a cualquier tipo de información que perciben por los sentidos en lo que se mueve en el mundo, en lo secular, en contra de la palabra, pues más fácilmente creen la información que reciben que lo que está plasmado en el texto sagrado de lo que Dios dijo. Pero cuando se encuentran en una condición precaria y difícil, bien sea económicamente o por causas de una enfermedad, quieren apoyarse en la fe como algo circunstancial, fortuito, ocasional. Y esto no funciona así. O sea, si tú no tienes un antecedente de vivir una vida en fe, 24 horas al día fuimos llamados a vivir en fe. Nuestra adoración tiene que ser en fe. Todo lo que hagamos, nuestra oración en fe, nuestra vida, nuestros pasos, todo lo que hagamos es en fe. Entonces, cuando se encuentran en una situación precaria, difícil, bien sea económica o por causas de una enfermedad o por otras razones, quieren apoyarse en la fe. Lo que no entienden es que para que la fe traiga resultados en un momento determinado, debemos tener un antecedente de vivir en fe. O sea que la fe no es una vara mágica, ni son unas palabras mágicas como abracadabra, pata de cabra, ni es un amuleto, ni es la lámpara maravillosa que frotas y sale un genio a trabajar a tu favor, a resolverte los problemas. La fe no funciona así, eso es fetichismo, eso no cuadra con el carácter de la fe. La fe es un poder espiritual que tiene sus principios establecidos en la palabra y que uno de esos principios es que la fe debe permanecer en el creyente las 24 horas del día. Entonces, Jesús en una ocasión, en uno de sus sermones, lo expresó, lo pude entender por el Espíritu. Esto está escrito en Juan 15:7. Jesús dijo, cito, aquí hay fuerza en lo que voy a decir, que hay veracidad, que hay una verdad, pero, wow, mata demonios. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oigas esto, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso está escrito en Juan 15:7. Cuando usted analiza este verso, Jesús está tratando acerca de la permanencia de la palabra de Dios en el creyente. Eso es lo que Jesús está tratando. O sea, que tácitamente pues se sobreentiende que Jesús lo que quiso decir fue algo parecido. Cursivas mías, así. Si vosotros permanecéis en fe, pedid todo lo que queráis y será hecho. Y esto lo sabemos por el hecho de que el permanecer en nosotros la palabra, el que nosotros meditemos en ella 24 horas al día, confesemos la palabra, hagamos del estudio de la palabra un estilo de vida, que nosotros dependamos y seamos adictos al estudio de la palabra, perdone usted la expresión. Cuando nosotros caminamos en eso, permanecemos en la palabra, meditamos en ella, en el estudio,
Eso indica que la aceptamos, confesamos, actuamos conforme a ella, conforme a lo que está escrito las 24 horas al día. Y hacer de esto es permanecer en fe. En lo personal he aprendido a hacer de la fe un estilo de vida. Diariamente acepto la palabra de Dios sin vacilación, sin opinar, sin dudar, sin cuestionar, sin argumentar. Sé lo que dice la palabra, es absoluto, es una verdad absoluta, es una verdad verdadera, es un decreto equitativo, ya Dios lo dijo y eso está hecho. Jesús dijo, así lo estableció mi Padre, punto. Entonces esa verdad, eso que está escrito en el texto sagrado, el pensamiento de Dios, la mantengo, la confieso en mi boca y actúo diariamente en lo que la palabra dice, en lo que está escrito. Y esto es permanecer en fe. O sea, no es cuestión de vivir una vida en dudas, en temores, en ansiedades, en preocupaciones, en desdén, en afán, en vanidad, en pecado. Y que cuando vengan los momentos duros y difíciles, entonces cuando yo me voy a agarrar de la fe, como que yo me siento seguro en el barco de mi vida. Pero cuando se impacta en contra de un iceberg de hielo, lo que pasó con el Titán, y se está hundiendo, y se toma el salvavidas. Yo nunca miré, ni lo miré, ni siquiera sabía dónde estaba, pero cuando estas cosas se están poniendo difíciles, corro a la fe como un salvavidas. Tú sabes, ¿no? Porque la fe así no funciona. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras lo vas a recibir. Tú has venido viviendo una vida en dudas, en temores, en ansiedades, en preocupaciones, en desasosiegos, en intimidación, dudando, cuestionando, opinando, lleno de temores, con resentimientos, litigio, pecado de todo tipo. Entonces, cuando las cosas son difíciles, la mala noticia por un momento de desajuste financiero, una enfermedad, sea en ti, en lo personal, o con segundas o terceras personas, entonces vamos a tomar la fe. La fe así no funciona. No funciona. ¿Usted me oye? No funciona. Esto es como una siembra, donde sembraste una planta, pero tienes que ser paciente para que dé el fruto. Y ese es uno de los principios de la fe, mantenernos, cosechar, regarse, abonar esa fe que estamos depositando en la palabra, porque no sabemos cuándo nos va a hacer falta. ¿Ok? Entonces, lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella, mantenernos 24 horas al día. Mire, para entender mejor lo que es permanecer en fe, esto que vengo desarrollando, que vengo tratando, es de suma importancia que hagamos una definición etimológica de los diferentes términos griegos relacionados a la duda. Vamos a ver, a la duda. Preste muchísima atención. Primero el término es aporeo, A-P-O-R-E-O, aporeo. Dícese del que está confundido, perplejo. Esto es según Marcos 6:20, Lucas 24:4, Juan 13:22, Hechos 25:20. Ahí aparece la palabra aporeo. Porque en nuestros textos sagrados aparece duda en todas partes, pero cuando usted va al griego hay una diferencia etimológica en el término, en la expresión. Por lógica la hay también en su contenido, en sus valores, etimológicamente hablando. El segundo término es diaporeo, D-I-A-P-O-R-E-O, diaporeo. Dícese del que está desesperado, perdido, incapaz de encontrar el camino de salida. Lucas 9:7, Hechos 5:24. Y tienes el término diacrino, D-I-A-K-R-I-N-O,
R-I-N-O, diacrino, dícese del que está vacilante o titubeando en dos pensamientos. Es decir, que está dividido en su propia mente. Tiene un problema de bipolaridad espiritual. Acéptese el término. Este término, diaporeo, que es el tercero que acabamos de presentar, es el que aparece en Santiago. Búsquelo y léalo y estúdielo en el capítulo 1, el verso 6 al 8, cuando dice el que pida con fe, pida pero no dudando. La palabra dudando ahí es diaporeo, que lo que quiso decir el apóstol fue pida no vacilando, ni titubeando, ni cavilando en dos pensamientos, sino que la fe en lo que pida sea continua, constante, perseverante, sólida, que se mantenga. Independientemente de lo que las circunstancias te digan, de lo que los sentidos te informen, de lo que el mundo te informe y los sentidos perciban, que tú veas las cosas que van empeorando, nada va mejorando, mantente en fe. Porque hay un poder sobrenatural, que es espiritual, que mora en ti, que es el Espíritu Santo, que lo que estás esperando que la fe cumpla un principio, que es la paciencia, la palabra upumones, que es consistencia, perseverancia, es la mano derecha de la fe, lo que te mantiene para que no desmayes. Y cuando la paciencia haga su obra completa, que es lo que dice Santiago, entonces ve los resultados. El Espíritu Santo opera y sana y produce milagros financieros, pero tienes que mantenerte. No es fácil. ¿Ok? Por eso es que la otra palabra paciencia es macrotomía. Macro, grande, tomía, temperamento. Es la habilidad de ser elástico, como las liguitas, te estiras, pero no te partes, no te mueves. Nadie te sacude, nadie te mueve del lugar, tú te mantienes allí. Vuelves al lugar de la fe. Este término diacrino es el mismo que se utilizó en Mateos el capítulo 21, verso 21, Marcos 11, 23, cuando Jesús maldijo a la higuera. ¿Usted se acuerda de eso que está en el pasaje? El texto dice lo siguiente, cito: porque de cierto os digo, esto lo dijo Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere en este monte, quítate y échate en el mar, a este monte, quítate y échate en el mar, y no vacilare, la palabra dudare, utilizó Jesús, lo que quiso decir es, porque utilizó la palabra diacrino, lo que quiso decir es, y no vacilare, ni titubeare, ni cavilare en dos pensamientos, sino que se mantuviese estable en lo que ha dicho, lo que dice le será hecho. ¿Cuándo? Cuando se mantenga firme, sin vacilar, sin titubear, sin cavilar. Ahora, ¿esto es fácil? No es fácil. No es fácil ante un mundo espiritual que no lo ves, y que no sabes lo que viene. En el sentido sano no digo, ante un mundo físico es que lo tienes encima, que te está presionando. Esto no es fácil. O sea, el seminario de la fe no es un seminario de soplar y hacer botellas. Esto no funciona así. No es nada fácil. Este término diacrino aparece en Romanos, en el capítulo 4, verso 20, para referirse a Abraham, acerca de la fe que tuvo en Dios. Este término nos muestra que Abraham no dio lugar a dos tipos de pensamientos. En su mente hubo una completa resolución, decisión sin vacilación alguna, a creer lo que Dios le había prometido, tomando en cuenta que desde el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que Isaac nació, pasaron entre 20 a 25 años. Eso se llama paciencia. Yo siempre he dicho algo, escuche esto: Jesús nunca llega tarde. Para Marta, Jesús llegó tarde. Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, el caso de Lázaro.
Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. O sea, Jesús nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde, a Dios nada lo agarra desapercibido. De paso, a Dios nadie lo traiciona. Yo tuve que corregir eso cuando hablé acerca de lo que Adán hizo en el huerto del Edén. Yo lo llamaba la alta traición de Adán, pero es que a Dios nadie lo traiciona, porque el que te traicione está en proporción directa de que te hacen algo escondidas y después tú te das cuenta. A Dios nadie le hace nada escondido, Dios todo lo sabe antes de que lo haga, ya lo sabe. Conoce tus pensamientos antes de que te pienses, te conocías antes de que naciera, ya lo sabe todo. Entonces Jesús nunca llega tarde en lo que es que mantenerse en fe, en la paciencia, en la upumone, creyendo hasta que el milagro se manifieste, que haya una operación del poder del Espíritu Santo y veas el resultado y hay una presencia y veas la gloria de Dios manifestada en tu vida. No es bueno, ¿y cuándo será? ¿Y si no es? ¿Y si me muero? ¿Y si no sucede? ¿Y si no viene? ¿Y si no se paga? ¿Y si no se sana? No. En Dios las cosas no funcionan así. Naamán tuvo que tener paciencia. 7 veces son 7 que te vas a zambullir. 7. Y fueron 7. Punto. Ahí está, 7. O sea, mantenerse en fe no es nada fácil. Pero es un principio de la fe. No hay otra forma. No trates tú de vivir en fe cuando traes una vida totalmente desajustada, totalmente desvirtuada, descontextualizada, errada, tergiversada y ajena a los principios del reino eterno. Nunca trates de operar en fe así porque no te va a funcionar. ¿Ok? Nuestro próximo tópico es acerca de cómo la fe opera en el amor y en la santidad. Vamos a hablar estas dos grandes virtudes. Una de las cosas que me llaman la atención es que la lista que el apóstol Pablo presenta en relación al carácter del Espíritu, en Gálatas 5:16 en adelante, esa lista comienza con el amor, porque el fruto, no los frutos, dice él, está en singular, no en plural, porque está hablando del carácter del Espíritu, porque el que da fruto es el creyente, no el Espíritu. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que no dé fruto. El que da fruto es el pámpano, ni es la vid, ni es el labrador, ni es el Espíritu. El Espíritu Santo va a manifestar lo que Él es a través del creyente. Entonces, en quien se van a ver los frutos es en el creyente. El Espíritu Santo es. ¿Qué es el Espíritu Santo? Amor. Comienza con el amor, el carácter de Dios. Carácter del Espíritu que está en el creyente comienza con el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no hay amor, las demás cosas no van a funcionar. La fe y el amor son principios recíprocos. Jamás usted puede vivir en fe si usted no vive en amor. Jamás usted puede amar si no es a través de la fe. El Evangelio de Marcos nos presenta el principio de cómo el amor es determinante para operar en fe. Vamos a analizar el pasaje. Eso está en Marcos 11, 22, 26. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Alguna versión dice, tened la clase de fe que tiene Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, por lo que les vengo hablando, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, que es un hecho, y eso ya ustedes lo van a tener, y eso vendrá. Entonces, y cuando estéis orando, ¿en qué? En fe. Porque eso es lo que Jesús viene hablando. No me rompa la hilación del pensamiento. Jesús dijo, y cuando estéis orando, ¿en qué? En fe. Perdonad. ¿Qué? Perdonad
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, el texto dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 22, 26. Se da la posibilidad, según el pasaje, que por falta de amor los resentimientos habiten y conlleven a una persona a vivir una vida en contra de los principios del reino, en contra del carácter del Espíritu, cercenando la posibilidad de que haya una presencia del Espíritu, una intervención del Espíritu a favor de él en cualquier área de la vida, que se urge que el Espíritu Santo se manifieste, porque no va a funcionar la fe. Mire, todos los resentimientos, nosotros llamamos resentimientos, que entre ellos están las raíces de amargura, la envidia, el egoísmo, celo, odio, rencor, falta de perdón, venganza. Eso es lo que se conoce los resentimientos que habitan y conllevan a una persona, tales como las raíces de amargura, la envidia, el egoísmo, el celo, el odio, el rencor, la falta de perdón, la venganza. Con estos flagelos no se puede operar en fe, jamás. Jamás. Eso es un pecado. Esto es lo que llaman el pecado de omisión. Este es el pecado que nadie juzga. Porque el único pecado que se juzga en la iglesia es el que se hace del ombligo para abajo. Pecado de inmoralidad sexual, que está mal. Eso está mal, eso hay que disciplinarlo, eso no hay que aceptarlo en la iglesia, eso está mal, eso no hay que hacerlo. ¿Sí? Tenemos que alejarnos de todo lo que llama fornicación, inmoralidad sexual. Pablo dijo, huid de la fornicación, eso hay que alejarse de eso. Pero ¿por qué la misma persecución que se le hace a una persona que cae en una inmoralidad sexual, cual sea, porque no se le hace también una persecución o un ataque, una disciplina, por decir algo, a los que tienen resentimiento? ¿Por qué? Santiago cataloga a quienes operan en estos pecados conocidos como omisión, como almas adúlteras, términos que se aplica al tipo de creyente que se mueve en estos flagelos en forma deliberada y premeditada. Dentro de la iglesia cristiana, señores, hay creyentes con resentimientos, con raíces de amargura, envidia, con egoísmo, celos, odios, rencor, falta de perdón, venganza. En la iglesia hay gentes con esto. Son hijos de Dios, tienen la justicia y tienen vida, y tienen el Espíritu, y tienen estos flagelos, estos venenos dentro del alma. En el alma está todo eso. ¿Cómo puede el Espíritu Santo manifestar una presencia a favor de quienes la necesitan, sea para una enfermedad, sanar una enfermedad cual sea, terminal o no terminal, para solventar un problema económico A o B? Una manifestación que tanto la necesita la iglesia del Espíritu Santo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo manifestarse a través de un corazón tan podrido como estos? Porque en la iglesia tenemos este tipo de personas. Mire, en la primera carta a los Corintios, Pablo aparentemente presenta la posibilidad de operar en fe sin amor.
Es una suposición hipotética lo que Pablo está presentando aquí. Es una suposición hipotética, un supuesto negado. Vuelvo a repetir, lo que Pablo presenta no son posibilidades, son suposiciones hipotéticas o supuestos negados, porque es imposible operar en fe sin amor. Vamos a analizar lo que Pablo escribió. Eso está escrito en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, verso 1 al 2. Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene, címbalo que retiñe. Me llama mucho la atención acá, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice: vengo a ser como metal que resuene, címbalo que retiñe. Resulta que lo que resuena es el címbalo y lo que retiñe es el metal. No sé por qué el apóstol Pablo intercambió los valores. Bueno, cuando yo digo no sé, sí lo sé. El apóstol Pablo lo que está hablando es que una persona que habla en lenguas y no vive en amor, tiene una bipolaridad espiritual, se está engañando a sí mismo, vive todo totalmente distorsionado y una vida totalmente cambiada. ¿Ya? Así como el címbalo no retiñe, sino que suena, y el metal no suena, sino que retiñe, así como Pablo intercambió los valores en estos dos elementos, pues así tiene la vida cambiada los que tratan de vivir una vida en el espíritu, o tratan de hablar en lenguas o otras cosas dentro de la iglesia, pastorear o ejercer un ministerio, y no viven en amor. Entonces el apóstol Pablo continúa y dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, oiga bien esto, presta atención, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada soy. Voy a ser un poquito más claro con lo que acabo de expresar ahora, para que quede bien explicado, porque esa es la tarea del maestro. Pablo, el apóstol Pablo, esto es un monstruo, este tipo, este hombre. Yo cuando llegue al cielo, después de conocer a Jesús, quiero conocer a Pablo, cuando esté en la eternidad. Pablo, en la observación que hace, intercambia los efectos de los objetos. ¿Cuál es objeto? El címbalo y el metal. Dice que todos los que hagan lo que haga sin amor, una persona que se mueva sin amor, con todo lo que haga, dice Pablo que vengo a ser como metal que resuene, címbalo que retiñe. Aquí los efectos están cambiados. Lo que resuena es el címbalo y lo que retiñe es el metal. O sea que el mensaje de Pablo es hacernos ver que así de confundidos, engañados, desfasados y desvirtuados viven todos aquel que pretenda hacer algo sin amor, incluyendo vivir en fe. Sí, así, totalmente una bipolaridad almática que tienen, que no los va a dejar, no les va a funcionar nada. Mire, el amor es tan determinante para operar en fe que, según lo que el apóstol Pablo presenta en el pasaje, por eso es que yo le dije que ustedes me prestaran mucha atención cuando digo que si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia. O sea, Pablo está hablando si yo fuese omnisciente como es Dios, porque lo único que puede entender todos los misterios y toda la ciencia es Dios. Miren la verdad que Pablo presenta acá. El amor es tan determinante para operar en fe que una persona puede faltarle la fe, pero si se mueve en amor, en el ágape de Dios es suficiente para que Dios se mueva a compasión y se active en las misericordias y se dé el milagro, aunque no haya fe. Esto está registrado en la vida de Jesús durante su ministerio, que trata del Padre que trajo a su Hijo a los discípulos para que expulsaran un demonio de su Hijo y no pudieron.
Jesús se consiguió con el fenómeno y teniendo compasión, se movió a misericordia y manifestó su gracia, conllevado por el amor que el Padre tenía por su Hijo, lo dejó libre de aquel azote. El principio. El segundo principio es, escuche esto, vuelvo otra vez, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, si yo fuese omnisciente como es Dios y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, si usted pone a Dios a escoger entre el amor y la omnisciencia, Dios se queda con el amor, aunque deje de ser omnisciente. Se lo voy a decir así para que lo entienda. Si usted pone a Dios a escoger entre el amor y la omnisciencia, Dios se queda con el amor, aunque deje de ser omnisciente. El Theanthropos, el Dios hombre, el Verbo encarnado, vino a la tierra, se encarnó, el Verbo vino a la tierra, se encarnó, nace la figura del Theanthropos, del Dios hombre, y estando en la vida de Jesús, el Verbo dejó de operar en la omnisciencia. O ya dejó de operar en la omnisciencia, porque yo le puedo demostrarlo a usted por la palabra. Hay que estudiar. Yo lo estoy diciendo así, lo estoy tirando por encima, pero esto hay que estudiarlo. Que Jesús nunca operó en la omnisciencia, nunca. Que lo que los evangelistas registraron de una supuesta omnisciencia de Jesús, ellos no conocían el mundo del Espíritu, el Espíritu Santo en la vida de Jesús que le manifestaba todas las cosas. Eso es cristología, eso lo enseñamos después. O eso ya está en YouTube, búsquenlo, esos estudios están en YouTube, cristología de alta crítica, eso está allí. Entonces el Verbo, mientras estuvo en la vida de Jesús, el Theanthropos, el Dios hombre, él dejó de operar en la omnisciencia, pero nunca dejó de amar. Nunca dejó de amar. El amor de Dios emanó a través del Verbo y se manifestó en su Hijo. Amó al mundo y envió a su Hijo unigénito y envió al Verbo, y el Verbo aceptó a quien enviaré, quien era por nosotros. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El Verbo vino y se hizo carne. Nace la figura del Theanthropos, que es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, si usted pone a Dios a escoger entre la omnisciencia y el amor, Dios se queda con el amor, porque Él prefiere dejar de ser omnisciente, pero nunca dejar de amar. La importancia de lo que es tener amor. Mire, el amor es el único antídoto que tenemos en contra de los resentimientos. El amor. Búsquese usted en la primera carta a Corintios, donde el apóstol Pablo, el capítulo 13, el apóstol Pablo te dice 5 características y naturalezas del amor. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Es demasiado, o sea, wow. Por eso es que Jesús encerró los mandamientos y toda la ley a los profetas en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios y amas al prójimo, hay mandamientos en los 10 que están a favor de Dios y están a favor del prójimo, que están en pro a Dios, a la vida de Dios, a la entrega de Dios, a la adoración a Dios y a favor del prójimo. Cuando tú amas, jamás tú vas a entrar en resentimientos, en traición, en mentira, en engaño, en manipulación, en intimidación, en control, en nada de eso. ¿Okay? El amor. O sea, no se engañen. No trate usted de vivir una vida en fe cuando usted tiene problemas de resentimientos. Y por último, la santidad. La fe opera en la santidad. La santidad es como un gran piso donde vamos a desarrollar por completo todo lo relacionado a nuestra vida cristiana.
entendiendo lo que es santidad. Hay un seminario que se llama Santidad Genuina, búsquenlo en YouTube. Afirmados en ellas, en la santidad, ejerceremos la autoridad, demandaremos nuestras bendiciones, ejecutaremos y desarrollaremos nuestra obediencia y sin lugar a duda operaremos en fe. Nadie, mire, escuche, nadie puede operar en fe estando aliados a las tinieblas. Nadie. Las tinieblas y la luz no son compatibles. No se unen jamás. Y esto es un testimonio que está escrito. Eso está bien claro en el texto sagrado. Primero de Juan, el apóstol, en su epístola, el capítulo 3, verso 20 al 22, él dice, cito, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Jesús sanó a un paralítico en un estanque llamado Betesda, luego se lo halló en el templo y fue muy enfático con las palabras que le presentó. Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Oiga, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Fue el pecado lo que produjo esta enfermedad? ¿Fue la fe que depositaste en mí, en mi palabra, lo que produjo la sanidad? Pues si mantienes en el pecado vas a volver a traer una enfermedad y peor que la que tenía. No la misma, pero algo peor. Entonces, la verdad central en este caso está de que si la reincidencia en el pecado podía revertir la sanidad al paralítico que había sido sanado por la fe, por lógica que la vida de pecado cercena o resta la posibilidad de recibir una bendición de Dios por la fe. Nunca vas a recibir un beneficio de Dios por fe mientras vives en el pecado. El Salmo 91, verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. La verdad que está en el pasaje indica que si te sales del abrigo, te sales de la sombra, caes en terreno satánico, te agarra el diablo y te zarandea. Y ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. El término lugar del griego es topo, que es donde viene topografía, que es la palabra terreno. Lo que Pablo quiso decir es no le cedas terreno al diablo. El diablo no es bueno ni que te metas en su terreno, ni que le des lugar en tu terreno. Si te metes en tu terreno, pierdes autoridad sobre él. Y si lo dejas meterse en tu terreno, te despropia, te quita todo, te roba todo. Entonces, el diablo no es bueno darle terreno, pero tampoco es bueno meterse en su terreno. Hacerlo es entregarse en las garras de tu peor enemigo. Quien más te odia en este mundo es Satanás. Nunca olvidemos esta verdad. Jamás lo olvides. Estando sumergidos en el pecado, la fe solo te sirve para una sola cosa, para levantarte en fe, arrepentido y volver a comenzar después de haber confesado tu pecado en fe. El pecado cercena la posibilidad de moverte en fe y te resta derechos para hacerlo. Así de sencillo. ¿Ok? Ninguno, si estás en el pecado de inmoralidad sexual, cualquiera que sea, si estás en el pecado de la filalguria, del amor al dinero, tienes un mamón interno, si estás en el pecado de la vanagloria de la vida, tienes problemas con el hacer de prestigio, quieres ser reconocido, aplaudido, si tienes problemas con resentimientos,
los resentimientos, raíces de amargura, odio, falta de perdón, celo, envidia. Si tienes problemas de litigio, problemas de la lengua, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, la calumnia, la mentira, el engaño. Si tienes problemas de eso, abandona toda esa basura. Entra en el terreno de Dios. No abandones tu esquina. Mantente y Dios va a responder por ti. ¿Okay? La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. La oración de fe sanará al enfermo y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Entonces vamos a mantenernos. ¿Okay? Qué bueno. Se despide el maestro José Briceño. Gracias al Señor le doy por haberme dado la oportunidad, la salud, la vida y aún la que me restan para seguir presentando estos mensajes que tanta falta y tanta necesidad hace en el pueblo. Yo no predico un mensaje de ofertas. Siempre que Jesús presentó un mensaje, siempre hubo demandas. Jesús nunca dijo que las cosas van a ser fáciles. No van a ser difíciles, pero tampoco van a ser fáciles. Sí lo podemos. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Es nuestra próxima oportunidad que comencemos otro estudio. Pido que oren mucho por mí en fe. Oren mucho, la oración de justo puede mucho, me sostiene. 2, compartan estos mensajes. Y 3, por favor, envía una ofrenda en lo que pueda. Sé agradecido. Si Dios te está bendiciendo con estos mensajes, la Biblia dice, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Envía una ofrenda. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está la información, están mis correos, con mi teléfono, me escribes y me mandas un mensaje, envías un mensaje y yo te voy a dar la información en cómo hacerle llegar una ofrenda al maestro Briceño. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.